derivarlo a tiempo. Dentro de las anomalías vasculares tenemos principalmente las anomalías vasculares cardíacas y las anomalías vasculares hepáticas. Las más comunes de las cardíacas es el conducto arterioso persistente, que lo pueden encontrar como conducto arterioso persistente, ducto o ductus arterioso persistente o persistencia del conducto arterioso. Normalmente persistencia del conducto arterioso se usa más en medicina humana, pero lo pueden encontrar de las tres formas. Esa es una de las más comunes anomalías vasculares cardíacas, y otra de las cardíacas es el cuarto arco aórtico derecho persistente. Dentro de las anomalías vasculares hepáticas, el shunt portosistémico es el más común. Puede ser congénito o adquirido. Hay otras clasificaciones, ahora las vamos a ir viendo. A medida que tengan preguntas, vayan haciéndolas, más que nada porque no tenemos mucho tiempo y si doy unos minutos entre tema y tema, vamos a perder mucho tiempo. El conducto arterioso persistente es en realidad un vaso fetal. Si lo ven, es este conducto que está acá. Es un conducto que une la aorta descendente o la aorta torácica y la vena pulmonar. Este conducto es un conducto normal durante la vida fetal. A medida cuando nace el cachorro, el conducto en cuestión de días tiene que cerrarse. Piensen que en el cachorro durante la etapa fetal los pulmones no tienen una funcionalidad, entonces toda la masa pulmonar está colapsada. Por eso este conducto lo que genera la funcionalidad que tiene este conducto es justamente derivar la sangre que debería pasar por el pulmón, va directamente a la aorta, y de la aorta hace todo el recorrido que ya conocemos, y el intercambio gaseoso para la oxigenación en el feto no se da, sino que se da en la madre. Esa es la función del conducto arterioso en la vida fetal, durante el desarrollo fetal. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente este conducto se tiene que cerrar en los primeros días de vida. Cuando nace el cachorro, los pulmones se expanden y empieza el intercambio gaseoso, la hematosis empieza en el cachorro, y este conducto en cuestión de días se tiene que cerrar. Hay algunas razas que están predispuestas, si bien la etiología, hay algunas hipótesis y hay algunas teorías. La etiología en sí no se conoce con certeza en todos los pacientes. Lo que pasa en este caso, hay algunas razas, como les dije, que están predispuestas, como los caniches, Bichon, Cocker, Yorkshire. En algunas de estas razas se sabe por estudios histopatológicos que el conducto, digamos, es toda la musculatura del vaso del conducto, debería sufrir una constricción y cerrar justamente ese conducto. En estos pacientes que están predispuestos, esa musculatura es insuficiente, entonces no se genera el cierre de ese conducto. Esto está descrito para dos razas, si no me equivoco, para el Bichon y para una raza que no es tan conocida, no me acuerdo ahora, donde está estudiado. En el resto de los pacientes, si bien se sospecha que puede tener un origen similar, no se conoce con certeza. Esta es una de las patologías más cardíacas más frecuentes, que mayor incidencia tiene, aproximadamente un 30% de las patologías cardíacas congénitas. Normalmente en estos pacientes el flujo de sangre es de izquierda a derecha, o sea, pasa de la aorta a la vena pulmonar. Eso es lo que se conoce como shunt izquierda-derecha. Eso obviamente ocasiona una sobrecarga izquierda, una sobrecarga de todo el compartimento izquierdo cardíaco, que va a llevar a una falla cardíaca congestiva. Si se ponen a pensar, esto es algo que durante el cursado, cuando yo cursé la materia, no lo entendía, porque lo que yo pensaba, digamos, mi sentido común en ese momento era cómo va a generar una falla cardíaca izquierda si la sangre que va en un shunt de izquierda a derecha pasa de la aorta a la pulmonar. Tendría que generar una falla cardíaca derecha. Pero en realidad, si lo piensan, no es tampoco tan complejo. La
vena pulmonar tiene una válvula que impide el reflujo, cuando es una válvula normal, impide el reflujo de sangre hacia el ventrículo derecho. Entonces, lo que pasa es que toda la sangre o parte de la sangre que se filtra y que pasa por ese conducto va a la circulación pulmonar, y de la circulación pulmonar por las venas pulmonares vuelven a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y vuelve a hacer el recorrido que le estaba diciendo recién. Entonces es normal que haya una sobrecarga de sangre en la aurícula y ventrículo izquierdo, y por eso sea una falla cardíaca izquierda. Que con el tiempo después puede terminar en una falla derecha, sí, puede terminar, pero en un principio es una falla izquierda. Esto es lo común que pasa en estos pacientes. En algunos pacientes hay una hipertensión pulmonar secundaria a todo este cuadro, y se produce una derivación derecha-izquierda. O sea, en estos pacientes donde hay una hipertensión pulmonar, la sangre empieza a fluir desde la arteria pulmonar hasta la aorta. Entonces, en estos pacientes, el cuadro va a ser un poco distinto. Ya lo vamos a hablar más adelante. Pero en estos pacientes no está indicada la cirugía. Vamos a seguir. Los signos normalmente, como es una patología que se da en cachorros, pasa desapercibido muchas veces por los propietarios. Es algo que, como les dije hoy, si bien el conducto se tiene que cerrar en los primeros días de vida, muchas veces el propietario, como no tiene una sinología manifiesta, piensa que el cachorro está bien, y no lo llevan a la consulta por este problema en sí. A medida que va pasando el tiempo, por esa falla cardíaca, el paciente empieza a tener una ganancia de peso menor, y uno puede llegar a encontrar dentro de la camada un paciente que es más chico, justamente por esa menor ganancia de peso. Podemos tener también una leve intolerancia al ejercicio en un principio. Después esa intolerancia al ejercicio va a ser bastante mayor. Lo común encontrar en la clínica, cuando llevan a consulta, es un soplo que se dice en maquinaria. Se dice en maquinaria por el sonido que imita, digamos, a lo que sería una máquina. Es durante todo el ciclo cardíaco, durante sístole y diástole, y es algo característico. Por eso la importancia de auscultar a todos los pacientes que van a la clínica cuando son cachorros. ¿Qué me refiero con esto? Pasa muchas veces que el paciente se va a vacunar, va a hacer el plan sanitario básico, y no lo auscultan. Porque no tienen tiempo, porque el clínico no tiene tiempo, o porque no está acostumbrado a auscultar a los pacientes. Parece una pavada, pero es algo que pasa. En esos pacientes pueden pasar meses sin que uno lo diagnostique, y en esa pérdida de tiempo también podemos ver afectada la salud del paciente, porque no tienen todo el tiempo del mundo para resolver este problema. Mientras más pasa el tiempo, más se agrava, y menos son las probabilidades de que el tratamiento tenga un buen resultado. Podemos tener disnea y tos en los casos que tenemos una derivación o un shunt de derecha a izquierda, y podemos tener también una cianosis diferencial, que esto es, como les dice ahí entre paréntesis, por un conducto arterioso persistente invertido. Piensen que en los casos que son invertidos, o sea que el flujo pasa de la pulmonar a la aorta, parte de la sangre que es rica en dióxido de carbono vuelve a la aorta y vuelve a la circulación. Entonces, la cianosis diferencial hace referencia a que probablemente ustedes tengan un paciente con las mucosas cianóticas en caudal, en caudal, digamos, del corazón, y en craneal no estén cianóticas, o la cianosis sea menor. Pueden tener un paciente donde, en esos pacientes que tienen las almohadillas digitales que no están pigmentadas, pueden ver las almohadillas de un color violáceo o azulado. La mucosa del pene o del prepucio o de la vulva puede estar también azulada, y cuando van a ver las mucosas de la boca o de los ojos, las encuentran normales, o notan una diferencia considerable entre la cianosis entre un lado y el otro, entre craneal y caudal del corazón. Esto se da más que nada también porque
Normalmente el conducto arterioso persistente, cuando lo encuentran, está en caudal de la salida del bronquio, del tronco brachiocefálico. Si se acuerdan de la anatomía cardíaca, cuando la aorta salida del corazón en el callado aórtico tenía la salida de los troncos brachiocefálicos y que era lo primero que salía de la aorta, y después se iba, digamos, hacia caudal a la parte de la aorta torácica y la aorta abdominal. Entonces, esa cianosis se da más que nada por ese caso, porque el conducto está por detrás de la salida del tronco brachiocefálico. Entonces, la sangre que va hacia la cabeza por el tronco brachiocefálico está normal, está oxigenada, y la sangre que va hacia caudal tiene un grado de sangre de glóbulos rojos con dióxido de carbono, entonces se puede ver esa cianosis diferencial. El diagnóstico básicamente uno lo puede hacer por la predisposición racial. Normalmente los conductos arteriosos se dan en razas de tamaño chico o pacientes mestizos de tamaño chico. No es común, pero se puede dar en pacientes de tamaño grande. La predisposición racial es un factor importante. Como les decía, los caniches, los salchichas, los Dachshund, los Bichon Frise son pacientes comunes, Yorkshire son pacientes comunes que tienen esta patología. Los signos clínicos que hallamos durante la consulta, que es lo básico, siempre la clínica es soberana. eh, Tener un paciente que tiene una menor ganancia de peso, que está predispuesto racialmente, que es un paciente joven de 2 meses, 3 meses, 5 meses, y que tiene ese soplo en maquinaria, y ya tenemos un 90-95% del diagnóstico hecho. La historia familiar también es importante. Siempre hay que hablar con los propietarios o con los criadores para saber si en la camada tienen algún otro cachorro que esté en las mismas condiciones. Si en camadas anteriores tuvieron cachorros con esta misma condición, o si los padres tienen también la misma condición, o si tienen algún problema cardíaco. Por más de que no tengan el conducto arterioso persistente, hay que buscar si tienen alguna otra alteración cardíaca, porque puede pasar que el conducto arterioso persistente se dé también con otras patologías cardíacas. Entonces siempre es importante la historia familiar, y de más está decir que en los pacientes que tienen este tipo de trastornos vasculares está contraindicada la reproducción. Y el diagnóstico por imágenes también es importante, y en muchos casos es fundamental para decidir el tratamiento. Lo que vemos acá arriba es una tomografía. Esto es de humanos, no es de veterinaria, pero es para que vean cómo se ve el conducto arterioso. Esto es la aorta descendente, y esto es la arteria pulmonar, y el conducto comunica la arteria pulmonar que va por ahí, y el conducto arterioso persistente que comunica la aorta con la pulmonar. Esto obviamente en veterinaria no les digo que es imposible, pero quizás no está al alcance de todo el mundo. Sería ideal más que nada para ver el tamaño y la forma del conducto, porque no son todos iguales. Hay unos que son muy cortos y otros que son un poco más largos, y para la resolución quirúrgica eso es algo que importa. Lo más común que tenemos es la ecografía, la ecocardiografía, donde lo que se busca justamente es poder visualizar el ducto arterioso. Esto es arteria pulmonar y aorta, y el ducto que está en este lugar. Acuérdense que la ecografía muestra un corte del órgano de la cavidad que estamos evaluando. Seguramente este conducto hace alguna curva y entra en la aorta. Y lo que necesitamos sí o sí para saber cómo resolver esto y para decidir el tratamiento quirúrgico es un ecodoppler, donde podemos ver el flujo sanguíneo. Más que nada por lo que les decía al principio, los conductos arteriosos que tienen un flujo de izquierda a derecha, o sea, que tienen un flujo de la aorta hacia la pulmonar, son pacientes que está indicado el tratamiento quirúrgico. En los pacientes que tienen un flujo derecha-izquierda, esos pacientes no está indicado el tratamiento quirúrgico, y la única forma de saber eso, o una de las pocas formas de saber y de confirmar eso, es con una ecografía Doppler color,
porque si no, no sabemos hacia qué lado va el flujo entre la aórtica y la pulmonar. El tratamiento, como ya dijimos, es quirúrgico en casi todos los casos de pacientes con conducto arterioso persistente, salvo excepciones que son las que hablamos recién. Esos pacientes que tienen un flujo derecha-izquierda o pacientes que tienen un flujo bidireccional, que es lo que está marcado en el ítem, en el último ítem. En esos pacientes no está indicada la cirugía porque podemos agravar el problema. Piensen que en un paciente que tiene un shunt de derecha a izquierda, si cerramos ese conducto, generamos una hipertensión pulmonar generamos una hipertensión sistémica y es un paciente que puede terminar con un cor pulmonar y es mucho más complicado de tratar en muchas ocasiones. Entonces, en esos pacientes no está indicada la cirugía. Los tiempos, como hablamos hace un rato, son patologías que se tienen que diagnosticar o se deben diagnosticar lo antes posible, porque mientras más pasa el tiempo es más complicado el tratamiento, más complicado la condición del paciente, porque a medida que el conducto va filtrando ese flujo de sangre, empezamos a tener una falla izquierda y es distinto una cirugía, más allá de que en este caso estamos hablando de cirugía cardíaca, es distinto una cirugía en un paciente de 3 meses que tiene un corazón que está estable, no está ni hipertrofiado ni agrandado, a una cirugía en un paciente de 10 meses con un corazón agrandado, con una aurícula y un ventrículo agrandados. La anestesia es importante en estos pacientes. Entonces, cuanto antes se diagnostique, mejor es el pronóstico eh, postquirúrgico. Ahí habla de tiempos de cirugía de entre las 8 semanas y 16 semanas de vida. Hay pacientes que se operan después de ese tiempo y tienen buena sobrevida, pero volvemos a lo mismo. Hay que intentar diagnosticarlo lo antes posible y poder hacer el tratamiento lo antes posible. Los pacientes que tienen una falla cardíaca secundaria también se pueden tratar, se puede hacerse la cirugía. Más allá de la falla cardíaca, es un paciente que se va a ver beneficiado porque va a disminuir la precarga y el gasto cardíaco de las cámaras izquierdas. Entonces se va a ver beneficiado del tratamiento quirúrgico más allá de que tenga ya una, una hipertrofia o un agrandamiento de las cámaras cardíacas. Obviamente en estos pacientes hay que hacer una estabilización previa médica para poder entrar a cirugía y en muchos de estos pacientes, no hablemos de un paciente de 5 o 7 años, pacientes que tengan un año o un año y medio, que ya tiene un agrandamiento cardíaco, donde nosotros pensemos en hacer cirugía, son pacientes que después con el tiempo pueden llegar a remodelar esas cámaras cardíacas y si bien no van a volver a un tamaño normal, pueden sí disminuir el tamaño y ayudar justamente a paliar un poco la falla cardíaca que puedan tener secundaria a esta condición. Dentro de las técnicas quirúrgicas hay varias. La más común es la ligadura del conducto por una toracotomía lateral izquierda. Es la más común y es la más accesible hoy en día a la mayoría de los veterinarios, si bien no todos hacemos este tipo de cirugías, pero es una de las más accesibles porque para las otras técnicas se necesita mucho material instrumental. En este caso lo que hay que hacer es buscar el conducto, poder divulsionar alrededor, separarlo de los tejidos circundantes. Fíjense que pasa el nervio vago justo por encima del conducto, o sea que hay que tener mucho cuidado con eso y hacer la ligadura del conducto. Esta es una imagen que veíamos hoy. Arriba con la sutura azul se puede ver cómo separa el nervio frénico, el nervio vago, y este es el conducto por el que pasan las dos ligaduras para hacerle el cierre.
Esto es un cierre por toracoscopía. Esto es más complejo, se necesita mucho entrenamiento y mucho equipamiento. Esta imagen es de humanos, no conseguí una de veterinaria, si bien se hace, no conseguí una de veterinaria. Volvemos a lo mismo, hay que tener mucho cuidado. Nervio vago y laringio recurrente. El conducto que se puede ver ahí, no es una imagen muy linda, pero se puede ver ahí. Y la aorta, digamos, esta parte que se ve acá es la aorta. Esta es una opción mucho menos traumática que una toracotomía lateral, obviamente, pero como les digo, el equipamiento que se necesita es muy específico. La técnica es muy demandante en cuanto a entrenamiento y no todos hoy por hoy pueden llegar a pagar una cirugía de este tipo, no muchos propietarios. El otro tratamiento que se hace, que también se hace en Argentina, se hace en Chile, se hace en Brasil, no es lo común, obviamente, pero es muchísimo menos invasivo y tiene muchísimo mejor pronóstico cuando se hace la cirugía a tiempo, eh, justamente la menor invasión que tiene, es la oclusión por cateterización arterial. En esta imagen lo que se ve es la arteria pulmonar, la aorta descendente y el conducto arterioso persistente, eh, que esto obviamente se ve porque tiene un medio de contraste que se puso por el mismo catéter. Y esta línea que se ve acá es justamente el catéter que entra y llega hasta el corazón. Esto es igual que en las personas, o sea, el catéter se introduce por la arteria femoral y se va llevando hasta el corazón. Esto, más allá de la técnica, necesita también un arco en C, que no todos lo tienen, y una técnica mucho más compleja. Si bien tiene un mejor pronóstico, es mucho más compleja. Acá se puede ver cómo con un dispositivo ocluyen el conducto arterioso y comprueban la permeabilidad. De nuevo vuelven a introducir un contraste y pueden ver que en este caso no hay flujo hacia la arteria pulmonar, que debería estar acá como veíamos antes. ¿Sí? Se puede ver bien. Esto sería lo ideal para tratar este tipo de condiciones, pero bueno, hoy por hoy no se tienen estos aparatos en todas las veterinarias. Y tampoco la cirugía que se hace por una técnica abierta por toracotomía la hacen todos los veterinarios, o sea que hay que tener buen conocimiento del trabajo de los colegas como para poder derivar un caso de estos. El pronóstico es bueno en casos diagnosticados y operados a tiempo, reservado en los pacientes diagnosticados luego del año, si bien uno puede tener, como dijimos recién, una mejoría clínica en base en relación a la falla cardíaca que puede haber después de mucho tiempo de que no se diagnosticó esta patología, pero bueno, el pronóstico es reservado en estos pacientes y en los pacientes que tienen un shunt derecha-izquierda, o sea, de la pulmonar a la aorta o bidireccional, también el pronóstico es reservado. En estos dos pacientes tienen que manejar muy bien la terapia médica para poder, eh, en el caso de, no los shunt derecha, izquierda y bidireccionales, pero los pacientes diagnosticados después del año tienen que tener un buen manejo médico como para poder pensar en entrar a cirugía. Las complicaciones de estas técnicas, sobre todo de la toracotomía, va del 0 al 7%. Si bien es una tasa de complicación baja, este porcentaje está hecho en relación a cirujanos que tienen mucha experiencia, o sea que las complicaciones intraquirúrgicas van a subir considerablemente si uno no tiene experiencia, y ni hablar del conocimiento de la anatomía, porque son muchos las estructuras anatómicas que están en la zona y podemos llegar a tener complicaciones. Una de las mayores complicaciones es una hemorragia por una ruptura de la aorta o del conducto o de la pulmonar, que la mayoría de las veces terminan en la muerte del paciente, o sea que no es algo para tomar a la ligera cuando uno tiene un paciente de estos y pensar en hacer una cirugía si no tiene la experiencia, si nunca vio una cirugía de este tipo. Si tienen alguna pregunta, vayan haciéndolas. Voy un poquito rápido, pero bueno, vayan haciendo las preguntas, no hay problema. En relación al cuarto arco aórtico derecho persistente, acá no nos vamos a
frenar en la ontología del paciente, pero tenemos que saber que los arcos aórticos son muchos y esta patología se da justamente por la persistencia del cuarto arco aórtico izquierdo. Normalmente perdón, del derecho. Normalmente la aorta en el desarrollo intrauterino se genera o se desarrolla a partir del cuarto arco aórtico izquierdo. Cuando se desarrolla a partir del derecho, atrapa el esófago entre la aorta, el ligamento arterioso y la arteria pulmonar. Ahora vamos a ver unas imágenes porque es bastante confuso en realidad, pero bueno, y vamos a hacer una diferenciación entre cuarto arco aórtico y el conducto arterioso. Si bien es la misma estructura, la signología es muy distinta. Acá se pueden ver lo que son los 6 arcos aórticos de cada lado, ¿no? O sea, son 12 arcos aórticos, y a partir de todos estos, algunos se van involucionando y otros van dando origen a las estructuras o los vasos que conocemos, sea aorta, sea el tronco brachiocefálico, sea las arterias pulmonares, venas pulmonares o demás. Todos estos arcos van a generar los vasos que salen del corazón. En este caso se puede ver la aorta que se desarrolla en este caso a partir del arco derecho y atrapa entre la aorta y la pulmonar, la arteria pulmonar, atrapa el esófago con el ligamento arterioso. Este ligamento arterioso es el mismo que hablábamos antes, el conducto, nada más que en este caso el conducto se cierra, se forma un ligamento y atrapa el esófago. Esto es una imagen endoscópica esofágica de cómo se ve la constricción que genera el arco aórtico sobre el esófago. Esto es una vista desde craneal a caudal. Esto es lo que pasa normalmente. Esto es un paciente sano. La aorta se desarrolla a partir del arco aórtico izquierdo. La vena pulmonar, la arteria pulmonar también va hacia la izquierda y el ligamento arterioso entre la pulmonar y la aorta. Y el esófago libre por el lado derecho del corazón o de la base cardíaca. En los pacientes que tienen una persistencia tienen un desarrollo de la aorta a partir del cuarto arco aórtico derecho, no viene por este lado de la aorta, sino que viene por este lado y atrapa entre la aorta, la arteria pulmonar y el ligamento al esófago. Son esquemas bastante simples, como para dar una idea de cómo se produce esto, porque no es tan sencillo quizás entender la anatomía vascular en la base del corazón y con todos los vasos que tenemos. Los signos en estos casos son netamente digestivos en un principio. Si bien, como les dije, el ligamento arterioso es lo mismo que el conducto arterioso persistente, en este caso no tenemos un flujo de sangre por ese ligamento, justamente porque es un ligamento, no es un conducto abierto. Si bien es la misma estructura fetal, en este paciente lo que tenemos es un ligamento que cerró normalmente, pero en este caso la aorta se desarrolló a partir del arco derecho y atrapa al esófago. Una de los primeros signos que podemos encontrar es la regurgitación al momento del destete. Estas patologías son congénitas y piensen que un cachorro que está desde el día 0 de vida hasta el día que se desteta está consumiendo un alimento líquido que es la leche materna. Entonces ese líquido puede pasar por esta abertura que vemos acá. O sea, los alimentos que son líquidos tienen cierto pasaje por el esófago a pesar de la constricción que hay. Cuando ese cachorro se desteta y empieza con una dieta sólida, el alimento sólido no puede pasar por esa constricción, entonces empezamos con una regurgitación de ese contenido. Es importante, justamente en este punto es importante saber y poder hablar con el propietario, porque normalmente el destete se genera entre los 30, 45, 60 días de vida, dependiendo del propietario, del paciente, del veterinario,
pero normalmente en ese periodo se empieza a comenzar con el destete. Si ese paciente empieza con regurgitaciones, probablemente tenga 1, 2 días, 3 días regurgitaciones y el propietario lo lleve a la veterinaria. Piensen que un cachorro de 30 a 45 días, si no está comiendo por 2 o 3 días, y 2 o 3 días es mucho, ya decae mucho el estado general por la hipoglucemia que genera esa anorexia secundaria al ligamento arterioso y el cuarto órtico derecho. Entonces, lo primero que vamos a tener es una regurgitación al momento del destete. Normalmente esa regurgitación al principio es en el momento porque el esófago no está dilatado, pero si pasa el tiempo, en esos pacientes que puedan llegar a tener un pasaje mínimo de alimento, si pasa el tiempo después empieza a dilatar el esófago craneal a la base cardíaca y quizás la regurgitación no es unos minutos después de alimentarse, sino que pasan un par de horas y vuelve a regurgitar el paciente. Obviamente va a haber una menor ganancia de peso, esos pacientes que tienen que ganar peso diariamente no lo van a estar ganando y va a ser un cachorro más chico de la camada. Y de forma secundaria podemos tener signos respiratorios por la regurgitación y la broncoaspiración de ese alimento eh, que el paciente no está pudiendo ingerir. Normalmente los signos respiratorios no aparecen al principio también porque no, entre la broncoaspiración y neumonía por broncoaspiración no se da en un día, se da en cuestión de varios días. El diagnóstico, volvemos a las predisposiciones raciales, no están descritas, pero normalmente se habla siempre de una predisposición de los ovejeros alemanes y de los setter irlandeses. Son las dos razas que mayor predisposición tienen. Se describe también en labradores, pero bueno, en sí como norma básica también se habla de pacientes que van a tener un tamaño de adulto, de un peso de adulto de más de 15 o 20 kilos. Esos pacientes tienen mayor predisposición a tener una persistencia, un cuarto órtico derecho persistente. Los signos clínicos fundamentales, lo que hablamos recién, un paciente que se desteta a los 30 días, 45 días y empieza con regurgitación, ya es algo que nos tiene que alarmar, ya es algo que nos tiene que decir, bueno, este paciente está regurgitando cuando empezó a comer un alimento sólido, entonces algún patrón obstructivo hay y hay que valorar también este tipo de cuadros. Piensen también que los cachorros están constantemente jugando y comiéndose cosas que no son las indicadas, juguetes, trapos y demás, o sea que podemos tener una obstrucción esofágica de otro tipo. Pero ahí también juega mucho la historia y la anamnesis por parte del propietario. Los estudios de imágenes, en este caso radiología, son también importantes, son fundamentales para llegar al diagnóstico. Normalmente siempre se hace una radiografía en cualquier caso, estemos hablando de sistema digestivo, de esófago, estamos hablando de sistema urinario, siempre se hace una radiografía simple y si en esa radiografía simple no encontramos ninguna alteración, ahí se puede pensar en hacer una radiografía contrastada, con un medio de contraste que en este caso es sulfato de bario. Son dos los medios de contraste que se pueden usar. Normalmente para digestivos el sulfato de bario, que es un polvo que se reconstituye, y con esa radiografía contrastada podemos llegar a visualizar el defecto. Normalmente lo que se ve, como en este caso, es un agrandamiento, una dilatación del esófago craneal a la base cardíaca y la porción líquida del alimento que puede pasar por esa constricción. Normalmente lo que se dice es una imagen en buche de paloma por delante del corazón, el craneal de la base cardíaca, y una cola de rata por caudal de la base cardíaca. Normalmente esta es una imagen distinta, pero normalmente se ve una línea muy finita de contraste que pasa, que es la porción líquida del alimento. El tratamiento en estos casos es quirúrgico, siempre es quirúrgico, hay que ligar y seccionar el ligamento arterioso, es la única forma de poder liberar la constricción esofágica, y
también hay que dilatar el esófago en la zona de la constricción. Piensen que este paciente, desde que se está desarrollando en el útero materno, tienen esa constricción en el esófago, o sea que va a tener cierta fibrosis en esa zona. No se puede hacer solo la ligadura del ligamento y seccionarlo porque probablemente la constricción no resuelva. Entonces, lo que hay que hacer es, por endoscopía, introducir algún elemento que pueda llegar a generar, normalmente con balones que se pueden dilatar, llegue a generar esa liberación de las fibrosis que se generan en el propio esófago después de tanto tiempo de tener esa constricción. Eso es importante porque la mayoría de las veces se olvidan de nombrarlo y es importante porque solo seccionando el ligamento no va a resolver el problema. Estas imágenes son un poco feas, pero a modo de ejemplo, ahí tenemos el ligamento. Se ve que ya está separado de todas las estructuras. Acá también ya está separado y ligado. Acá se ve un poco mejor. Esto es esófago, bien dilatado. Acá tenemos el ligamento, se ve bastante bien. Y acá tenemos también en realidad este no es el ligamento, es otra patología, después la vamos a comentar, pero genera lo mismo, es una dilatación esofágica. Se liga, se secciona esta arteria que está en este caso generando la oclusión y después se saca, como se ve acá también y en toda esta parte, se saca todo el tejido fibrótico y se busca de dilatar el esófago para aumentar la luz en esa zona. Esto en realidad lo que es una arteria subclavia izquierda persistente. Pero bueno, es a modo esquemático para que vean que tienen que ligar, seccionar y después hacer una dilatación, sacar todas las adherencias que pueda tener el esófago y hacer la dilatación de la luz esofágica. Esto a modo esquemático también. La primera imagen muestra el desarrollo normal. Esto es durante la vida fetal, durante el desarrollo embrionario y todo el desarrollo normal de vasos sanguíneos en la base cardíaca. Esto es lo mismo, esto es ya en la vida extrauterina, donde está todo desarrollado, es una imagen normal anatómica el tronco brachiocefálico, la aorta subclavia, el esófago que pasa por ahí, la tráquea que pasa por abajo y la arteria pulmonar. Esto es una imagen normal. Acá tenemos todas las otras, la C, la D, la E, la F, la G y la H, son todas otras alteraciones vasculares que se pueden producir en estos pacientes. Lo más común y en un 95% de los casos pasa esto es la persistencia del cuarto arco aórtico derecho. Es lo más frecuente. Dentro de todas las anomalías vasculares que podemos tener en la etapa embrionaria, el cuarto arco aórtico es el más frecuente con un 95% de probabilidad. Pero piensen que pueden tener otras alteraciones, como en este caso, que es una persistencia de los dos arcos aórticos, o sea que a partir del arco izquierdo y a partir del arco derecho tenemos el desarrollo de la aorta y queda el esófago comprimido, constreñido entre las dos ramas de la aorta. También en estos casos puede haber un cuadro de disnea, porque acá también se puede llegar a comprimir la tráquea. En este caso tenemos una persistencia de otra arteria que ahora no me voy a acordar, pero es una de las subclavias también. En este caso tenemos un desarrollo normal de la aorta y de la pulmonar, pero tenemos una subclavia que está pasando por sobre el esófago y comprimiendo el esófago. Acá tenemos una conjunción de esas dos, tenemos el cuarto arco aórtico derecho persistente y la subclavia que está pasando por sobre el esófago y comprimiendo a dos niveles, a uno más craneal, que es el de la subclavia. Son muchas las alteraciones que podemos tener a nivel
de los vasos en la base cardíaca, pero bueno, es la principal, la más común y la que más se presenta es la persistencia del cuarto arco aórtico derecho. Tenemos una pregunta. ¿Esto se debe a un mal desarrollo fetal? Sí, las causas en sí no están del todo esclarecidas. Estas patologías se desarrollan o se producen durante el desarrollo fetal. Eh, no, no es algo que vamos a tener, por decir, a los 2 años de vida. Esto se da durante la ontogénesis, durante la diferenciación de todos los órganos y durante el desarrollo fetal de, de los arcos aórticos. ¿Sí? Hay algunos arcos que involucionan y otros que dan, eh, que van a desarrollar las diferentes arterias y venas que tenemos en esa zona, en la base cardíaca. Pero, pero siempre se da por un mal desarrollo fetal durante la vida embrionaria, intrauterina. Si hay alguna, perdón, si hay alguna otra duda, me van escribiendo. Eh, perdón. La otra anomalía vascular que tenemos son los shunt portosistémicos. Son anomalías vasculares que drenan directamente desde la vena porta o alguna otra vena, que ya lo vamos a ver, a la circulación sistémica, pero salteando el hígado. Los shunts pueden ser congénitos o adquiridos y pueden ser intrahepáticos y extrahepáticos. Son las clasificaciones básicas de los shunts. Fíjense en este esquema. Acá tenemos un shunt típico que va de la porta a la cava caudal y podemos tener otras alteraciones como de la porta a la vena sigos, de la arteria, la vena gástrica izquierda a la cava caudal, de la esplénica a la cava caudal. O sea, son varias las alteraciones que podemos tener. Normalmente todo esto se lo conocen como shunt portosistémicos. Volvemos a la fisiopatogenia. En estos casos, en muchas de estas patologías no se conoce con certeza la causa. Eh, hay hipótesis que hablan de vasos fetales remanentes que secundario a una hipertensión portal vuelven a abrir su luz y a drenar contenido desde la porta hacia la vena cava o las otras venas que van a drenar a la circulación sistémica. En estos casos se habla de, podemos tener una hipoplasia de la arteria de la vena porta que nos genera una hipertensión, o podemos tener una hipertensión secundaria o una patología hepática secundaria como una cirrosis con una mala vascularización del hígado, o una hipertensión de todo el sistema porta y la apertura de shunts arteriovenosos en el hígado puede ser intrahepático o extrahepático, como veíamos recién en caso de vasos fetales que estén remanentes. Los signos en estos casos son lo normal es ver un paciente cuando estamos hablando de patologías congénitas. Lo normal es ver un paciente que tiene una menor ganancia de peso. Son pacientes más chicos de lo habitual. Y tenemos algunos signos divididos por sistemas. Tenemos algunos signos que nos pueden ir orientando para poder diagnosticar este tipo de condiciones. Por un lado tenemos los signos neurológicos, que quizás son los que más se ven, los que más uno puede llegar a relacionar con un cuadro como este, con un shunt portosistémico. La mayoría de los signos neurológicos van asociados a una encefalopatía hepática, o sea, es un paciente que tiene letargia, depresión, desorientación, ceguera, la presión cefálica, que eso lo tienen que haber visto seguramente en semiología, cuando el paciente hace presión con la cabeza sobre algún objeto, normalmente sobre la pared hacen presión, convulsiones, coma y puede llegar a la muerte.
Esta encefalopatía hepática se da básicamente secundario a un aumento de los compuestos nitrogenados en la sangre, en la circulación general. Piensen que la sangre está derivando de la porta a la circulación sistémica, no está pasando por el hígado, entonces todos los compuestos nitrogenados, normalmente los iones amonio que deben pasar por el hígado y deben hacer la conversión a urea, no están pasando por hígado, entonces terminan afectando a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, y generan esta encefalopatía hepática. Obviamente podemos tener trastornos de coagulación porque también podemos tener afectado el hígado por la menor circulación, la menor perfusión que tiene este hígado. Podemos tener signos gastrointestinales como vómito, diarrea, pica o melena. Hablando de pacientes que tienen una menor ganancia de peso, van a estar todo el tiempo con hambre, si uno lo quiere decir así, y pueden estar comiendo cualquier cosa. Eh, y podemos tener signos urinarios como hematuria, disuria, polaquiuria o estranguria, y obstrucción uretral normalmente secundaria a una litiasis por cálculos de urato de amonio, que son frecuentes los cálculos de urato de amonio cuando tenemos un problema hepático, cuando tenemos una falla hepática o una insuficiencia hepática. Eso lo tienen que evaluar bien porque los cálculos de urato de amonio son normales o son eh, no frecuentes, pero son normales en los perros de raza dálmata, entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Y trastornos de poliuria, polidipsia, también por lo mismo, si se hacen un recordatorio sobre la funcionalidad renal y cómo concentraba la orina en el riñón, se necesitaba, para ir concentrando en las asas ascendentes y descendentes, se necesitaba de esa diferencia de concentración que generaba la urea para poder atraer agua hacia el intersticio. Entonces, al tener una falla hepática, no convertir los iones de amonio, de amoníaco en urea, vamos a tener una menor concentración de urea sanguínea, y obviamente esa concentración de orina que genera la urea en el riñón no la vamos a tener. Entonces, normalmente pueden ser pacientes que tengan una poliuria y una polidipsia compensatoria. Dentro de los signos clínicos para el diagnóstico, ya hablamos un poco de lo que es la encefalopatía hepática, la presión cefálica, las convulsiones, la desorientación que tiene ese paciente, que es algo que puede ver el propietario, es lo que más le va a llamar la atención. El tipo de paciente por la edad, normalmente en pacientes donde tenemos un desarrollo fetal anormal y vasos eh, anómalos durante el desarrollo, son pacientes que van a tener una edad muy, digamos, se va a buscar de diagnosticar en pacientes cachorros o pacientes, eh, no vamos a hablar de pacientes viejos en sí, pero pacientes que hayan tenido algún problema hepático que nos haga suponer de alguna cirrosis hepática o algún problema que nos genere una hipertensión portal. Es común ver que los signos relacionados a la encefalopatía hepática, los signos neurológicos, aparecen luego de la ingesta de alimento. Eso es importante. Si bien no aparecen inmediatamente de ingerir los alimentos, hay que tener en cuenta que cuando el paciente se está alimentando, ese alimento llega al intestino y se empiezan a absorber todos los compuestos, empieza la absorción de todos esos compuestos nitrogenados, y es cuando se empieza a dar la signología neurológica. Entonces eso también es importante saber, si el paciente comió 1 hora antes, media hora antes, 2 horas antes, como para tener una idea de sobre todo la edad y los signos después de la ingesta del alimento nos pueden ir orientando. Dentro de los análisis de laboratorio, lo importante quizás es la funcionalidad hepática, saber cómo están esos ácidos biliares, cómo está la uremia, la proteinemia, la glucemia, que son todos valores que nos van a dar una idea de la funcionalidad hepática. En estos casos todo va a estar obviamente por debajo de valores normales.
Podemos tener un paciente con anemia, podemos tener aumentos de enzimas hepáticas, fosfatasa, ALT, ST, y podemos tener un paciente que en el urianálisis nos dé una hipostenuria justamente porque no está pudiendo concentrar la orina. Y dentro de las imágenes complementarias, justamente como complemento al diagnóstico, tenemos la ecografía y ecografía Doppler, la tomografía computada y la resonancia magnética, que muchas veces, mediante una ecografía, si bien se pueden llegar a ver algunas alteraciones, muchas veces no se ven, entonces uno termina haciendo una laparotomía exploratoria para buscar justamente el vaso anómalo y poder resolver el problema. Si son pacientes o propietarios que pueden acceder a una tomografía o una resonancia, obviamente muchísimo mejor. En este caso vemos una imagen de una ecografía Doppler donde se ve la vena porta, el vaso anómalo y la vena cava caudal. Como tenemos comunicación y flujo sanguíneo entre la vena porta y la cava caudal, que no es lo que pasa normalmente. En este caso tenemos una tomografía 3D, donde vemos lo mismo, vemos la vena porta, la cava caudal y el vaso anómalo, el shunt portosistémico, lo mismo en este caso, la porta, vena porta, cava caudal y el vaso anómalo que va de la porta a la cava. Sería ideal contar con estos métodos de imágenes para poder diagnosticar y confirmar este tipo de problemas, pero bueno, hoy por hoy no se tiene un acceso tan fácil. El tratamiento en estos pacientes es un tratamiento médico que en un principio puede ser paliativo. El tratamiento médico se puede llegar a indicar en pacientes asintomáticos que se diagnostican de forma fortuita, que el diagnóstico es un hallazgo, o sea, nunca tuvo signos de la enfermedad. Uno hace una ecografía o hace algún otro estudio y encuentra que puede tener un shunt, pero nunca tuvo signos. En estos animales se puede llegar a pensar en un tratamiento médico. Animales mayores de más de 7 años que tengan signos clínicos mínimos, se puede también pensar en un tratamiento médico. Pacientes que tengan una alteración histológica hepática que hagan sospechar de complicaciones postquirúrgicas graves, o sea, pacientes que por un proceso hepático podamos pensar que la cirugía no nos va a generar el resultado que esperamos y al contrario nos va a complicar más el cuadro. Son pacientes que están indicados para un tratamiento médico y en pacientes donde se va a hacer una cirugía, pero son pacientes que tienen signología, que tienen una encefalopatía hepática y demás, son pacientes que sí o sí tienen que ir a un tratamiento médico para estabilizar la funcionalidad hepática y poder pensar en entrarlo a cirugía. Los objetivos del tratamiento médico son disminuir los factores predisponentes de la encefalopatía hepática, o sea, disminuir la absorción de toxinas bacterianas. Piensen que las toxinas van por la vena porta al sistema reticuloendotelial del hígado y el hígado depura bastantes de esas toxinas bacterianas. Entonces tenemos que disminuir la absorción de toxinas y también las infecciones secundarias que nos puede generar este cuadro. Disminuir la absorción de compuestos nitrogenados y evitar los fármacos que predispongan a la encefalopatía hepática. Esto se puede llegar a conseguir mediante un manejo dietario, justamente para bajar la carga proteica de ese alimento y disminuir la absorción de compuestos nitrogenados. Una terapia antibiótica que nos va a prevenir justamente la absorción de toxinas y el crecimiento bacteriano. Sustancias que sean quelantes de los iones amonios, como la lactulosa, y protectores hepáticos. Esto es un manejo médico o un tratamiento médico básico para este tipo de pacientes o para los pacientes que vayan a una cirugía. El tratamiento quirúrgico va a depender de dónde está el shunt. Si son extrahepáticos, tenemos dos alternativas. Una es la ligadura con celofán y otro es el cierre o la oclusión con anillos ameroides. Y dentro de los intrahepáticos, no podemos meternos obviamente dentro del parénquima hepático para cerrar un vaso o un ramillete de vasos anómalos, sino que en esos casos se puede llegar a indicar una lobectomía parcial o total para sacar todos esos vasos anómalos y intentar resolver el problema. En todos estos pacientes tienen que pensar que tienen una derivación
de la porta hacia la circulación sistémica. O sea que si este vaso lo cerramos de forma aguda, o sea, hacemos una ligadura normal, común, como con cualquier material de ligadura, generamos una hipertensión portal y el paciente, en el mejor de los casos, va a tener una ascitis posquirúrgica por la hipertensión portal que tiene. Pero es común que si se hace la ligadura el paciente directamente se muera. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. En estos casos, la ligadura lo que hace con el celofán o con el ameroide es hacer una constricción leve y a medida que el organismo va reaccionando hacia digamos, tiene una reacción fibrótica hacia la cinta de celofán, esa misma reacción vaya ocluyendo el vaso anómalo. No siempre se consigue la oclusión total, pero hay que por lo menos disminuir los signos, disminuir el tamaño de la luz para que el flujo sea menor. Estos son los anillos ameroides. No es tan sencillo de utilizar, no es económico y hay varias medidas de estos anillos ameroides, o sea que no es lo común, por lo menos acá en Argentina, que se usen este tipo de implantes. Estos anillos ameroides lo que tienen es una cubierta de acero quirúrgico y la parte interna es un material que con el mismo líquido peritoneal se va hidratando y se va agrandando y va generando una oclusión, una compresión lenta de ese vaso anómalo. Acá se ve ya que tiene, o sea, por esta abertura se introduce el vaso y después tiene no sé cómo se llama eso, pero es un pitutito que se pone ahí para cerrar el anillo ameroide. Eh, Eso es todo en relación a las anomalías vasculares más comunes que tenemos en pequeños animales. Hay otras alteraciones que no son tan comunes, si bien no son alteraciones vasculares propiamente dichas, pero son alteraciones más a nivel cardíaco, como las estenosis valvulares cardíacas o las insuficiencias valvulares, donde si bien también hay tratamientos quirúrgicos, son bastante más complejos y hoy por hoy están muchos en estudio. O sea que no es tan sencillo por ahí dar eh, una clase o una mirada sobre ese tipo de patologías. Los reemplazos valvulares se hacen, están en desarrollo, se está experimentando, pero piensen que para hacer un reemplazo valvular por una válvula estenótica o insuficiente, necesitan primero personal muy capacitado y necesitan equipamiento muy específico. Eh, entonces, ese tipo de cirugías hoy por hoy no las están haciendo los veterinarios de forma privada, sino que se hacen como estudios justamente para desarrollar técnicas. Si tienen alguna pregunta, pueden consultar. ¿Tienen alguna duda, chicos? Eh, Como hablamos hoy, este tipo de patologías, si bien no son tan frecuentes en la clínica diaria, es importante reconocerlas porque cuanto antes se diagnostiquen, mejor va a ser la sobrevida del paciente. Y también son eh, temas de final, son preguntas de exámenes finales, sobre todo lo que es las anomalías cardíacas, el conducto arterioso persistente y el cuarto arco aórtico derecho persistente. Son patologías o son temas que se preguntan en el examen final.
Si tienen alguna duda, no hay problema, pregunten ahora. Si no, en un par de minutos cerramos la transmisión